Mi nombre es Denise Saenz y soy doctora en prácticas de enfermería. Estoy aquí para hablar sobre algunos consejos para mantener tu corazón saludable. Los signos y síntomas de un ataque al corazón pueden ser muy difíciles de reconocer a veces. Así que aquí te presento algunos de los que debes tener en cuenta. El más obvio es el dolor en el pecho, que a veces se puede sentir como dolor en la parte media superior del abdomen o dolor que se sienta como reflujo. Dolor en la mandíbula y el cuello, y a veces este dolor puede bajar hasta el hombro o al brazo. Los pacientes tienen dificultad para respirar o dolor en la espalda, por lo que puede ser difícil distinguir entre los que es normal y lo que puede ser un signo de un ataque al corazón. Por lo tanto, si experimentas estos síntomas después de haber subido un tramo de escaleras, eso es preocupante. Si tienes dolor que dura unos segundos o desaparece, generalmente no es algo de lo que debes preocuparte demasiado. Pero si tienes un dolor que dura más de 5 minutos, ese es el momento en que debes considerar que no es normal para ti y deberías comunicarte con tu proveedor atención médica para informarle sobre tus síntomas. O si tienes síntomas que son realmente preocupantes e intensos, te recomiendo que llames al 911 de inmediato para que te evalúen. Los signos y síntomas de un ataque al corazón pueden variar entre personas y entre hombres y mujeres. No todas las personas experimentan los mismos síntomas y algunos pueden tener síntomas leves o incluso ninguno. Dolor o molestia en el pecho, que puede sentirse como presión, opresión, dolor o sensación opresiva. Dolor o molestias que se propagan al hombro, al brazo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, a los dientes o a veces a la parte superior del abdomen. Acidez estomacal o indigestión, sudor frío, fatiga, aturdimiento o mareos repentinos, náuseas, falta de aire. Aunque el dolor en el pecho es un síntoma común en ambos sexos, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de experimentar otros síntomas frecuentes, en particular respiración entrecortada, náuseas o vómitos y dolor de espalda o mandíbula. Si crees que estás experimentando o ves a alguien con síntomas de un ataque al corazón, es crucial buscar atención médica de inmediato. Los minutos son cruciales y una respuesta rápida puede salvar tu vida o la de otra persona. Tener una dieta saludable para el corazón puede ser un desafío para algunos de nosotros, especialmente en nuestras vidas ocupadas. Por lo que comer una dieta equilibrada que sea algo parecido a una dieta mediterránea es recomendable para los pacientes. Así que comer pollo y pescado al horno o la parrilla y tratar de reducir la cantidad de alimentos fritos y grasosos que comemos es la opción más saludable para el corazón. Algunos pacientes incluso llegan a tener una dieta basada en plantas porque muchos estudios muestran que una dieta basada en plantas es la dieta más saludable para el corazón. El tabaco y la nicotina pueden tener un efecto perjudicial en nuestros corazones, por lo que es recomendable que si fumas, masticas o vapeas, usas cigarrillo electrónico, consideres seriamente encontrar un método que te funciona para poder dejarlo. Hay muchos métodos en el mercado que funcionan y cada persona debe encontrar el que mejor le funciona, ya sea con medicamentos, chicles o parches. Entonces, si por fin has llegado al punto en el que estás listo para dejar de fumar, te recomiendo que te comuniques con tu proveedor de atención médica y veas las diferentes opciones que podrían funcionar para ti. El consumo de tabaco y el vapeo, cigarrillo electrónico, pueden tener efectos negativos en el corazón. Es posible que no les sientas ahora, pero con el tiempo, estos tendrán un efecto permanente en el corazón y los pulmones, por lo que es muy importante que tomes medidas para reducirlos y dejar de fumar. Es importante que nos pongamos en contacto con nuestros proveedores de atención médica para un control y manejo de nuestra presión arterial,
colesterol y azúcar en la sangre. Estas son cosas que a menudo no sentimos. No sentimos cuando nuestra presión arterial está alta. No sentimos cuando nuestra azúcar en la sangre está alta o si nuestro colesterol no está bien controlado. Pero estas son cosas que pueden tener un impacto duradero a largo plazo en nuestros corazones si no los mantenemos controlados. Por eso es importante que acudas a tu médico con regularidad para que te haga pruebas, controle tu presión arterial, te haga recomendaciones y posiblemente empieza a medicarte. Si estas cosas que no se pueden controlar a menos que sea con la ayuda de la medicación. Estos son tiempos estresantes para todos nosotros, por lo que es importante que encontremos formas saludables de manejar nuestro estrés. Esto es diferente para cada uno de nosotros y debemos encontrar una rutina para manejar el estrés que funcione bien para cada uno de nosotros individualmente. Entonces, si te gusta, sal a caminar, haz ejercicio o habla con amigos. Pasa tiempo con tu mascota. Debes encontrar una forma que te ayuda a manejar mejor tu estrés. Encuentra algo que disfrutes hacer y así es como vas a manejar mejor tu estrés. Algo valioso en la vida es el tiempo. No tenemos suficiente tiempo, por lo que te recomiendo que te cuides ahora para que puedas tener una larga vida para pasarla con tus seres queridos.